Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Genaro. No hay demasiados datos históricos de este mártir, del cual solo puede suponerse que murió en el año 305, en la persecución del emperador romano Diocleciano. Pero más allá de los inciertos datos, este santo patrono de Nápoles se ha hecho popular por la tradición que se remonta al año 1329, que afirma que su sangre, guardada en un par de ampollas, se licúa en varios momentos del año. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu amor para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables,
propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés. Porque nada trajimos cuando vinimos al mundo, y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? Felices los que tienen alma de pobres. No, nadie puede rescatarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su liberación, para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. El precio de su rescate es demasiado caro y todos desaparecerán para siempre. Felices los que tienen alma de pobres. No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera, no podrá llevarse nada. Su esplendor no bajará con él. Felices los que tienen alma de pobres. Aunque en vida se felicitaba, diciendo, te alabarán porque los pasas bien. Igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. Felices los que tienen alma de pobres. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este Evangelio
antes que nada tenemos que reconocer y darnos cuenta que el autor sagrado, es decir, Lucas, leyendo también a San Marcos, leyendo a San Mateo, porque con el Evangelio que era ya oimabacue, el Evangelio de Marcos en el año 60, 65, que se escribe, en cuanto que San Mateo sería entre el 70 al 80 y Lucas justamente del 80 al 90. Entonces, Lucas habla leva y te imagina. Oye, pues te resumen. Va la ñandillara oye, pues. Un elemento esencial es el halaj. Ustedes saben que la catequesis en hebreo, los judíos, ellos dicen justamente halaká, halaká. Ambas veces la halaká viene del verbo halaj. Y halaj quiere decir caminar. Upeago dice el camino. Ustedes saben que incluso la primera comunidad cristiana, ellos se hacían llamar el camino, el camino. En este bebé neocatecumenal cueras de cuera oñebojera hoy ves ahora el camino. Entonces es el halaká, es el seguimiento de Jesucristo, es el caminar al encuentro de Dios. Porque ñandego ñaicote la proceso, ñandego hay que en uno, nombre pama hoy, y ahí va a estar el pecado para muchos, porque de con ejemplo, yo creo que a veces la hoga ajeno por lo que sea. Va a hoy la misa, va a de confesar, shake baboy, shake baboy, shake baboy. Se ya otros te dicen, se se mitad guareje, ya puede monaillo. Así ya cuapama, y cuapa y tema, tama en duda, cuela pa, y ve, tama ayuda, pues ve. Se ya allá popama la yapona. No, queridos amigos, no. Eso no es acumulativo, ¿entienden? Es acumulativo, sino que este es procesual. La vida cristiana tiene su proceso. En todo caso, vos, si tuviste esa oportunidad de estar allí desde chiquitito haciendo este camino, ahora tenés más bagaje para que puedas aprovechar y hacer bien las cosas. ¿Por qué? Y porque justamente Jaipuruan hablan de propia expresión dereikuapa hoy. Y bueno, la dereikuapa no, entonces, coangarella potalanderape. Pero tu proceso es lo que vale. El Señor lo que nos pide es el halaj, el halaká. Pero voy a en este resumen, Lucas nos da a entender eso. Jesús que recorre, Jesús que camina, pasa por las ciudades, por los pueblos. Y es ahí entonces, queridos amigos, que con nuestra propia vida nosotros predicamos y anunciamos la buena noticia del reino de Dios. Porque upea la añan de responsabilidad, la añan de yara y no de que vos tenés que construir el reino de Dios. Upea que dice ina pendere coveru pibe. Eweruta landeroga pues la de familia. Eweruta la nenetambe la añan de Paraguay, bella eweruta. La construcción del reino de Dios, upea que dice ina. Ya ya poponata las cosas. Ya ya comporta ponata. Así como Dios nos pide, queridos amigos. Porque muchos piensan que, bueno, como decía al comienzo, como es una cosa acumulativa, se haya popama, pues se haya cuapama, etc. Y entonces se dejan estar ahora y peor, porque después comienzan a hacer cosas indebidas, porque nos volvemos corruptos, nos volvemos entonces como diciendo, quiero hacer otra experiencia, y hacemos la experiencia del mal, lastimosamente. Bueno, así es que este es un primer llamado del Señor, el hecho de predicar, de anunciar la buena noticia que significa la construcción del reino de Dios. Pero donde upayo puede verse yo que fuera. En nuestro caminar, dice, a Jesús le acompañaban los 12, es decir, la misma comunidad. 12 quiere decir la universalidad. Upeaco dice ina entero betea, ñañembo keana, upeare con la ñan de yo que, porque hoy ende que eres Upeala yo que, upeala guataba. Así es que ese hermano nuestro está aquí en esa expresión que dice los 12. Los 12 quiere decir la universalidad, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es el número 12. Y también dice algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades.
Cabe un elemento y subrayar Lucas, como todos los evangelistas, porque cuando te dice la universalidad, los 12, yande y katuma ya bueno, yande ya tema lleva. Pero el evangelista quiere darnos a entender, porque en ese momento, en el contexto histórico, las mujeres eran dejadas un poco de lado. Pero el evangelio quiere darnos a entender que los 12, o sea, la universalidad, corresponde tanto a los varones en esa cultura, en ese tiempo, en ese contexto histórico, y también a operar el homoíndego, a ver, y también dice, y también, operar la P, y también, dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades, es decir, o paisa de Guajayeva, entero beteañan de yao bebé, sanos y pecadores. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia y te va nombrando quiénes son esas mujeres que también acompañan a este grupo de la universalidad donde todos entramos, donde todos tenemos que hacer nuestro camino y sobre todo todos tenemos que hacer este proceso que el Señor nos llama a hacerlo para conquistar el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que acompañe la historia de cada sociedad con el anuncio de la buena nueva predicado por Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que no estén apegados a los bienes materiales y eviten de caer en necesidades absurdas. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad los dones y plegarias de tu pueblo y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios,
decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Tupañam de Yara obesara Reipeava Angai para Pepe Ore por Yahu Bereco Jesucristo, Tupañam de Yara obesara Reipeava Angai para Pepe Ore por Yahu Bereco Jesucristo, Tupañam de Yara obesara Reipeava Angai para Pepe Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, en que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.